Saludos amigos. Desde que éramos niños hemos visto a la historia en los libros de texto como una ciencia muy exacta y que sabe perfectamente y con precisión cuándo y cómo sucedieron los acontecimientos más trascendentales e importantes ocurridos en el mundo. Guerras gigantescas y sobre todo, el origen de todo absolutamente lo que existe, todas las ideas y corrientes de pensamiento, ideologías y creencias. Pero, ¿en verdad nos dicen toda la verdad sobre nuestra historia? Sobre civilizaciones fascinantes como Egipto, Grecia o Roma, entre tantas otras. Todas aquellas nos han dejado avances increíbles y estructuras espectaculares e irreproducibles. La verdad es que no permiten que conozcamos nuestro pasado. Nos mienten para ser simplemente esclavos de este mundo. Muy poca gente a lo largo de la historia son aquellos que han sido capaces de cuestionar su realidad y de proponer o lograr cambios. Es momento de analizar y cuestionar esa historia que nos dictaron de pequeños. Cotejarla con la realidad. Con los hechos y procesos que observamos en la vida real. Con los poderes fácticos que buscan apartarnos de nuestra espiritualidad y de nuestro verdadero pasado, apartarnos del conocimiento real. Del conocimiento antiguo. Para que siempre ignoremos nuestro origen y no sepamos por qué, ni para qué venimos a este mundo. Para que no nos adelantemos a ellos ni a sus planes, ya que saber el pasado es imprescindible para conocer el futuro. De esta manera podemos analizar y comprender cómo casi nada ha sido lo que nos dicen. La Edad Media, las guerras, el origen de los desarrollos técnicos y tecnológicos. Nos lavan el cerebro con películas y teorías incongruentes, nos buscan convencer de que todo es, y fue, justo como la historia oficial nos dice. Y no puede haber cabida para la duda. En el video pasado les recomendé un libro sobre el nacimiento masónico de la ciencia moderna. En este video les hablaré acerca de cómo la historia ha sido bruscamente alterada y mutilada, decompuesta, ocultada y en muchos casos incluso inventada. Les mostraré evidencia solo de algunos pocos hechos inexplicables e inconsistencias históricas, ya que existen muchísimos, tantos que bien podría ser este el inicio de una serie de vídeos sobre secretos históricos antiguos. Uno de estos secretos es por ejemplo el origen de la metalurgia, ya que no coincide la evidencia antigua encontrada, las armas de hierro halladas en estratos del antiguo Egipto cuando aún no se descubría supuestamente ni la fundición del cobre. Además sus increíbles avances técnicos. Su alquimia y sus conocimientos sobre las constelaciones, sobre los analemas y los ciclos fundamentales. Otro ejemplo de esta increíble metalurgia son las espadas de acero de Damasco, el cual se logró replicar recientemente tras milenios de ser un misterio y solo fue posible de hacer en laboratorio, ahora ya se conoce la receta, sin embargo dichas espadas antiguas son de una pureza increíble, más aún que las creadas en la actualidad. Simplemente para fundir el cobre se necesitan 1084 grados, cosa que no se alcanza en una fragua ordinaria. Ni hablar del acero de Damasco. Ciertamente no se explica cómo los antiguos lograron la perfección en tantos y tantos aspectos de la vida, cosas que muchas veces no se han logrado de la misma manera al día de hoy. El propio descubrimiento de la metalurgia es algo envuelto en gran misterio y en anomalías históricas, siendo que los métodos originales conllevan alquimia y procesos que se consideraban de procedencia mágica. Se ignora cómo fue posible que los humanos pudieran simplemente unir todos esos conocimientos de forma casual. A tal punto que se teoriza la intervención de ciertos seres extradimensionales. Aquellos confundidos en la antigüedad con dioses y demonios. Aquellos que ahora llamamos extraterrestres o seres dimensionales superiores. Todos los megalitos de la edad de cobre no pudieron ser construidos con las rudimentarias herramientas que nos dicen que tenían. Hablamos de gente de la edad de piedra armados únicamente con cinceles de cobre blando y martillos de piedra, construyendo las estructuras más increíbles e imposibles conocidas. Debemos entender que las épocas antiguas eran muy diferentes a lo que nos cuentan, mucho ha sido solo teorizado o contado a través de lenguas convenencieras. Las leyendas antiguas cuentan historias que solo ahora estamos pudiendo revalorizar y comprender como realidades innegables. Otro misterio es por qué hay tan pocos monumentos de la Edad Media y tantos de la Edad Antigua. ¿Qué fue aquello que ocurrió y que devastó ciudades increíbles hechas de roca sólida? ¿Qué sucedió en verdad en la época oscura antigua? ¿En Edad Media? ¿Y en el llamado oscurantismo, y por qué lo han ocultado? ¿Realmente nos encontramos en el año 2019? Bueno. Debemos entender que la historia siempre ha sido escrita por los poderosos, los que tienen recursos o a los que beneficiará cierta versión de la historia. Por los ganadores de las guerras, etc. Recordemos quién está en el poder mundial justo ahora. Exacto.
el Papa y la Reina, es decir el Vaticano y la realeza. Se debe desentrañar la historia oculta, pues es fundamental para comprender cómo es que estos poderes se han adueñado del mundo. Incluso de su tiempo, y digo esto porque incluso el conteo temporal fue establecido por ellos, el calendario, los años y la completa cronología mundial. Todo esto lo hicieron por poder y control, añadiendo 1000 años inventados a nuestra historia. Esto es real y en un momento hablaremos a detalle de ello, solo debemos entender que en la historia que nos permiten saber existe una multitud de alteraciones e invenciones. Así como cosas muy oscuras que no nos permiten saber quién fue en realidad Iván el Terrible de Rusia, y por qué se proclamó descendiente directo del emperador Augusto. Debemos comprender que la historia siempre se ha ido registrando a posteriori, es decir, tiempo después de ocurridos los hechos y muchas veces acomodándose como mejor conveniera a los intereses de quien lo cuente. De esta forma podemos entender que existe la versión oficial y aparte muchos otros hechos aislados que solo al comprenderse como un todo comienzan a dar forma al rompecabezas. Las historias llegaban a los pocos que sabían escribir con mucho tiempo de separación y aparte distorsionada por la gente que la contaba. Llegaban incluso ya como leyendas o cuentos orales pregonados de pueblo en pueblo. De este modo una de las maneras para acercarnos a la verdad de forma más certera es analizar lo que está en roca. Así como los artefactos extraños que han sido dejados por las civilizaciones que nos precedieron y que ahora sabemos, no eran gente ignorante ni salvaje como nos hacen creer los libros de texto, favoreciendo nuestra forzosa adaptación a este mundo autodestructivo. Ahora pasaremos a analizar cierta evidencia histórica que avala ciertos hechos catastróficos que habrían llevado a reescribir la historia, así como a ocultar cierta información y a inventar mucha otra, con el fin de que la gran masa de personas viva esclavizada y nunca sepa ni se pregunte sobre lo antiguo. Sobre la magia y los procesos modernos que no son sino los mismos procesos alquímicos solo que ya más perfeccionados y dotados de ese tan sutil ritualismo tecnológico. La cronología de hoy fue creada y completada en las obras de los cronólogos de los siglos XVI y XVII Joseph Scaliger y el teólogo jesuita Dionysius Petavius. Es precisamente su visión de la historia la que estudiamos hasta el día de hoy. A partir de esa fecha fueron contando y nombrando los acontecimientos pasados de manera cronológica y se estableció un consenso para dar pie a la normativa histórica actual. Sin embargo, en la antigüedad no existía la contabilidad cronológica y temporal que tenemos actualmente, cada civilización tenía su propia concepción del tiempo, que aunque similar en términos cíclicos solares, no lo era en términos de años, meses o semanas, por lo que cualquier intento de establecer un consenso o parámetro cronológico entre documentos y escritos de diferentes civilizaciones se convierte en meras conjeturas. Uno de los puntos donde se basan los historiadores es en la época de la fundación de Roma, no obstante en la cronología romana así como en lo que nos dicen que son sus monumentos históricos existen numerosas contradicciones. De acuerdo con la versión generalmente aceptada, Roma fue fundada en el siglo VIII a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo y toda la historia que esta conlleva. Sin embargo, ya hoy se sabe que dicha historia y su representativa escultura es de fabricación renacentista. También hay otra historia más según la cual Roma fue fundada por Eneas y Ulises y recibió el nombre de Roma por la hija de Eneas, pero si esto fuera así entonces la fundación de Roma se produjo después de la caída de Troya donde nos narra que participaron Eneas y Ulises, es decir no en el siglo VIII sino en el siglo XIII a.C. Esos son 500 años de desfase. Esto no es poca cosa, ya que no solo daría veracidad al mito de Troya y a los héroes legendarios semidivinos como Aquiles, sino que ocultaría lo ocurrido en aquella época oscura de la que no se habla casi nada. Es un hecho bien documentado que en algún momento alrededor del año 1200 a.C., el antiguo mundo del Mediterráneo oriental griego sufrió una serie de grandes catástrofes desconocidas. Estas calamidades incluyeron la destrucción por todo el mundo de ciudades y ciudadelas antiguas hechas de roca, desapariciones completas de civilizaciones como los etruscos, los nabateos, los pueblos tracios, los mayas y olmecas, la civilización minoica y micénica entre muchas otras como Axum o Yemer. Todas desaparecieron sin dejar rastro y más o menos durante el mismo periodo. Todas ellas dejaron monumentos increíbles y que generan una infinidad de misterios presentes hasta el día de hoy. No sabemos con certeza qué causó las catástrofes. Sin embargo, podemos identificar las defensas usadas en la antigüedad para contrarrestar estos cataclismos. Ciudades gigantes subterráneas como Derinkuyu, excavadas directamente en la roca de manera hábil y sin decoraciones.
como si fuese un búnker completamente seguro contra algo sucedido en la superficie. No solo está Derinkuyu. Muchas otras estructuras increíbles fueron esculpidas en aquella época y con una habilidad impresionante. Ciudades gigantes excavadas completamente en montañas. Este es el caso del llamado Templo de Kailasa, donde impresionantemente fueron removidas cientos de miles de toneladas de roca, ya que este templo fue esculpido en la montaña, no añadiendo piedra, todo es una sola pieza de roca. Los llamados megalitos. O estructuras megalíticas. Muchas de estas contienen pasajes muy estrechos para dar cabida a un humano y hace que nos preguntemos cómo fueron hechos si ni siquiera somos capaces de entrar ahí. Así como estas existen muchas otras igual o más impresionantes y de las cuales iremos hablando. Debemos entender y darnos cuenta que de estas cosas nunca nos hablarán en nuestra clase de historia. Prefieren adoctrinar antes a la gente para que de grande ya no cuestione y no se dé cuenta de que existe una lucha acérrima por esconder nuestro pasado. No conforme con ello existen también otros objetos misteriosos que desafían toda la cronología moderna oficial así como la afamada lógica actual. Dichos artefactos increíblemente antiguos son llamados OPARTs, u objetos fuera de tiempo. Son una serie de objetos encontrados en diferentes estratos muy antiguos, que conllevan tecnología y procesos alquímicos muy avanzados para su tiempo, algunos incluso no se pueden imaginar su realización hoy en día. A continuación les mostraré solo algunos de estos objetos, que a mi parecer son los más impresionantes. Comenzamos. Existe evidencia por todo el mundo que confirman que nada de lo que nos enseñan es así. Día a día continúan apareciendo rastros de técnicas muy avanzadas y conocimientos perdidos, anomalías fuera de su tiempo. Uno de ellos es esto que parecen ser antiguos sistemas de transporte, surcos en la roca llamados Ancient Card Routes. O rutas antiguas de carros, no se sabe cómo ni para qué se hicieron, o si fue en verdad para transportar algo, ya que lucen similar a un riel de tren moderno. Otro misterio interesante son las rocas llamadas Trovans. O lo que nos dicen que son rocas, sin embargo crecen con el agua y poseen capas concéntricas como si se trataran de semillas gigantes muy antiguas. Otro OPART muy intrigante son las tablas esmeralda, hechas de un material casi desconocido y transmutado, conteniendo conocimiento sobre magia alquímica muy poderosa. Son parte de una tabla mayor que aparece en grabados muy antiguos, cuyos secretos se dice incluían la transmutación del oro y el cambio de cuerpo y de conciencia entre otros, así como conocimientos de filosofía fundamental muy avanzada y muy secreta. Se dice que quien las lee despierta en muchos grados su mente y conciencia. Dentro de los OPARTs propiamente hablando existen muchos muy raros, sin embargo uno de los más impactantes es la llamada pirámide negra del Hijo del Creador. Objeto hallado en una cueva de Ecuador el cual brilla con la luz ultravioleta, trae un ojo y varios escalones que son de otro material y se encuentra transmutado, no se sabe la edad ni de dónde viene, aunque se cree pudo ser de Egipto. Debajo posee varios caracteres en protosumerio y la referencia inequívoca de la constelación de Orión. Ciertamente un misterio increíble. Y este es solo uno de muchos otros OPARTs increíbles de los cuales iremos hablando. Objetos fuera de su tiempo que denotan anomalías históricas e inconsistencias que hacen pensar que en verdad hubo muchas cosas increíbles que nos ocultan. ¿Por qué razón alguien huiría de Egipto hasta Ecuador llevando consigo aquel valioso tesoro? Se supone que no se descubría el continente americano aún. Y mucho menos podríamos pensar en un contacto entre civilizaciones tan alejadas. ¿Qué motivaría a alguien a huir tan lejos de su tierra? Una guerra no lo haría ir tan lejos. Un cataclismo tal vez, uno que ya sabían que ocurriría. Dichos cataclismos masivos han ocurrido en ciclos desde hace miles de años, esto es bien sabido por la élite del mundo, pero de nuevo, no les conviene que dicha información se sepa. Tan solo analiza la información, hay mucha más de la que se ha dicho aquí. En esta época de calamidades se le escribieron por parte del Vaticano infinidad de pergaminos y libros, esto ocurre alrededor de 1600, juntando leyendas y escritos a conveniencia y ocultando otros y destruyendo otros, para así armar la Biblia como la conocemos y dar forma a la historia mundial actual. Por esto es que siempre que surge un descubrimiento que cuestiona la línea oficialista es ocultado y minimizado. Por ejemplo el Imperio Tracio, que en realidad tuvo una gran influencia en las mitologías y religiones griegas. Esto lo podemos ver en deidades como Dionisio u Orfeo que eran de origen tracio y que tuvo gran influencia en el llamado culto de los misterios que se creó en torno a él y que fue practicado por muchísimo tiempo en Grecia e incluso después de la llegada del cristianismo.
Apolo y Artemisa es otro ejemplo de deidades tracias asimiladas por los griegos. De esto ya habló el reconocido historiador Estrabón, donde también comenta la gran similitud entre ritos frigios, tracios, dacios, griegos y romanos, así como etruscos y celtas, que aunque cada uno con sus propias peculiaridades compartían grandes similitudes y mitologías. A esto siguió otra edad oscura de alrededor de 300 años de los que casi no hay registros históricos, y que perduró en algunas zonas hasta 4 siglos. A partir de la primavera de 1315 algo ocurrió. Mucho frío irregular y lluvias torrenciales diezmaron las cosechas y el ganado en toda Europa. La peste negra cayó, y las catástrofes desestabilizaron a todos los países, ocasionando que millones de personas murieran de hambre, hubo conflictos políticos y caos descontrolado. Por todo ello, durante la Baja Edad Media se perdieron registros y grandes conocimientos que estaban en poder del pueblo. Según los informes que sobrevivieron a la época, algunos desesperados por el hambre recurrieron al canibalismo durante la llamada Gran Hambruna de Europa. Fueron épocas muy oscuras de mucha miseria y muerte. O al menos eso es lo que la historia oficial nos cuenta. Antes de esta época llamada Renacimiento no existía como tal un seguimiento de la historia, es decir que la gente no conocía nada sobre su pasado, era gente analfabeta y donde el conocimiento estaba dominado en su totalidad por el Papa y la realeza. Fue allí, alrededor del siglo VIII, donde de repente los registros existentes se vuelven muy insustanciales y poco sólidos, es como si dicho período de tiempo hubiese sido adelantado, manipulado y alterado. Fueron 2 científicos alemanes, concretamente el Dr. Heribert Illig y su colega, quienes se dieron cuenta de este desfase de 300 años comprendido entre el año 700 y el año 1000, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Otto II se alió con el Papa Silvestre II. Una alianza para cambiar fechas y hacerse con todo el poder de Europa, inventándose un árbol genealógico entre ellos para así poder reclamar el derecho al poderío mundial. Es decir, aquello fue un paso gigante en el control mundial actual que ejerce el Vaticano. Con lo cual tenemos primero un desfase de 500 años, y luego otro de 300, en la cronología histórica moderna, aparte los desfases anteriores que desconocemos debido a todos los escribas ocultistas y otras tantas sociedades secretas, que ya desde aquel tiempo han estado conspirando para volvernos inaccesibles las verdades de este mundo y su historia antigua. La llamada Tartaria. Así como otras tantas civilizaciones muy avanzadas y más antiguas como la Atlántida o Lemuria. Toda la simbología ancestral está ligada a poder mágico oculto, alquimia elemental y rituales de comunión oscura. Todo aquello era real, y la historia antigua muy diferente a lo que nos han contado. Antes de 1600 existe aún evidencia de tecnología muy avanzada para su tiempo. De urbanización impresionante como esta imagen de Estraburgo en la antigua Alsacia. O estructuras que ya no son replicables ahora por cuestiones técnicas como el peso de los materiales modernos, o la calidad del hormigón usado en la antigüedad, el cual era muy superior, conocimientos que se han perdido y artes que presentan calidades irreproducibles. Esculturas con tal detalle y perfección que siguen desconcertándonos hasta hoy día. Armas y artefactos que conllevaban gran poder y que incluso los nazis buscaron afanosamente. Asimismo Napoleón y la historia del chip extraído de su cuerpo. Nadie sabe exactamente cómo consiguieron Hitler y Napoleón tanto poder en su búsqueda de conocimiento antiguo oculto, o quienes los subsidiaron con tantos millones y ejércitos para poder lograr casi conquistar Europa. Ciertamente hay mucho que nos esconden de estas figuras conquistadoras como la de Alejandro Magno. Muchos secretos antiguos que iremos revelando. La última de estas catástrofes mundiales, diluvio de lodo, ocurrió alrededor del año que conocemos como 1600, es por esto que todas las estructuras antiguas fueron encontradas sepultadas. Siendo muchas más las que aún quedan por desenterrar. Sepultó estructuras gigantescas por todo el mundo, ciudades como Moscú y París, donde podemos apreciar muchas casas antiguas que presentan actualmente ventanas pequeñas a nivel de suelo e incluso desniveles donde se aprecia el hundimiento de los muros más allá del nivel del suelo. Muchas de ellas fueron reformadas para que esto no se viera, pero al hacer un análisis nos damos cuenta de que todo coincide. En lugares como Bulgaria y Rumanía, donde habitaron estos pueblos tracios y que antes de la última inundación de lodo o Muzflot era conocida como Tartaria. La cronología de los imperios humanos tiene un hueco donde no se logra colocar a un reno que aparece en mapas del siglo XV hechos por cartógrafos muy reconocidos como Willem Bliu y Antoni Jenkins, abarcando hasta la muralla china llamado Tartaria. Se trataba de un gran imperio que ya no aparece ni se nos enseña en los libros de historia o universidades.
De acuerdo con registros históricos de aquel reino era el país más grande y con más población, teniendo su bandera y sus dinastías, apareciendo en diversos registros de esa época como la Gran Tartaria. Entonces, ¿qué fue de este gran imperio y por qué desaparecieron todo registro con relación a ella? Este reino, y digo reino pues se han hallado registros genealógicos de la realeza tártara, fue un gran imperio del que la historia ha borrado todo rastro por razones que desconocemos. Por ejemplo, la llamada muralla china en realidad es de Tartaria, ya que los mapas de la época no muestran ningún muro en esa zona, dicho muro fue posterior a lo que nos dicen. Tartaria era muy grande, abarcó todo el este de Europa y gran parte de Asia acercándose incluso a Europa Central, habiendo llegado incluso a controlar partes de lo que ahora es América como nos lo muestra este mapa de la época. Ciertamente ignoramos por qué nunca nos hablaron de esta civilización tan grande. ¿Será cierto lo que se teoriza sobre que dicho imperio poseía conocimientos sobre tecnologías libres? ¿Habrán acaso aprovechado un cataclismo mundial para tomar control del mundo y eliminar cualquier evidencia sobre tecnologías antiguas? La evidencia mostrada sugiere que sí. Y más cierto aún es que nos esconden nuestro verdadero pasado. Hay mucho que contar sobre estos temas los cuales abordaremos en próximos vídeos, sin embargo es imperativo entender que ellos nunca nos contarán la verdad sobre lo verdaderamente importante, sobre nuestro pasado antiguo y la magia que existe en este mundo. Ellos desaparecen la información que nos provee libertad, la ocultan y nos vuelven simples esclavos de este mundo, y a los esclavos no se les educa, sino solo en lo que quieren saber y no más. Nos tienen jugando con papelitos y peleando entre nosotros. Como siempre lo han hecho. Muy poca gente es aquella que ha dicho la verdad y ha hecho cambios pese a todas las mentiras que rodean cada aspecto de nuestra vida. Entendamos que justo en este momento se está creando nueva historia, entendamos que ellos la buscan siempre escribir a su modo. No debemos permitir que nuestros niños crezcan escuchando las mismas mentiras. Es momento. Saquen a los niños de las escuelas. Eduquémoslos para el futuro, o nos harán lo mismo una y otra vez. Volverán a manipular el presente a su conveniencia y a encubrir lo que de verdad importa para mantenernos esclavizados. Debemos impedirlo. Hablar de esto a diario. De las maravillas que nos esconden y de las cosas terribles que ellos han hecho y que no quieren que sepamos o hablemos. Un gran cambio se aproxima y debemos estar preparados. Ellos ya tienen túneles y búnkers secretos gigantescos en caso de cualquier catástrofe. Ellos están preparados ya con ciudades nuevas y vacías para implementar su nuevo orden. Esto ya se viene gente, ya ha ocurrido, y es necesario estar preparados. Acopien víveres y unámonos en torno a la luz y a la verdad. Queda poco tiempo. No hay temas más importantes y estas informaciones son vitales para preservar la libertad en un futuro que esperamos nunca se vuelva realidad. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.